Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, estamos en un nuevo programa de Aten Capital, les canta las 40 XL. Hoy estamos a dúo, ¿no es cierto, Yasmín? Como suele suceder una vez cada tanto. Sí, estamos, bueno, quien les habla, Angélica Cano, secretaria de prensa de Aten Capital, y la compañera Yasmín Muñoz Sat, secretaria adjunta de Aten Capital. Sí, a veces nos toca estos programas a dúo, y que estamos en un programa que venimos de una contentas en un punto, a pesar de lo difícil de la situación política, porque no en todos los lugares pueden hacer este balance de una gran marcha, de una respuesta de la base a este brutal ajuste. Venimos de un paro nacional de la CETERA el día martes, muy importante, veníamos pidiendo, exigiendo un paro nacional porque hay varias provincias que hace bastante tiempo que están en lucha, entre ellas Santa Cruz, los compañeros de Misiones que están resistiendo contra los juicios que les hicieron por luchar en el misionerazo. Bueno, hay varias provincias que están en conflicto y la CETERA una vez más viene dejándolas aisladas. Además, el tema del salario, que es un problema nacional y que veníamos planteando desde distintas provincias, desde la Coordinación Nacional Docente, la necesidad de un plan de lucha nacional, no solamente un paro, que es lo que le cantábamos ayer en la marcha, ¿no? El otro día. Claro, el día del martes cuando estuvimos en la marcha. Se llevó adelante y no todo el país pudo hacer lo que hicimos acá, que fue una gran marcha en el marco del paro, porque la CETERA saca el paro, pero luego no va a las escuelas a convocarlo, los sindicatos de base en algunos lugares no lo promueven, porque tienen acuerdos con los gobiernos provinciales de no molestar la paz social, que es la paz contra los derechos de los trabajadores. Sí, la fuerza de nuestra marcha es la fuerza de la asamblea, ¿no? Totalmente, de la asamblea de Capital, de la asamblea de Plotier, que logró imponer no solamente que se haga una gran marcha, sino que no se hiciera en Cutralcó. Porque cuando la CETERA anunció su plan de lucha hace ya 15 días, Aten Provincial planteó que no había fecha de paro nacional cuando ya lo había, por un lado, y por otro lado planteó que el día que se definiera sería en Cutralcó la marcha. Luego de nuestra gran asamblea de Capital y de la importantísima asamblea de Aten Plotier, tuvieron que salir a decir desde Aten Provincial que se hacía marcha en Neuquén, pero bueno, ayer también algunos de los dirigentes, como Marcelo Gagliardo, no estuvo acá en Neuquén Capital. Sin embargo, las escuelas estuvieron todas paradas y la movilización fue enorme, con una gran exigencia en los cánticos de asamblea en toda la provincia para discutir no solamente si aceptamos o rechazamos un aumento que nos quiera dar el gobierno, sino con qué pliego vamos a la mesa de negociación. Eso sí, es un punto muy importante y por eso yo decía, lamentablemente no en todas las provincias pasó lo mismo porque, o sea, la gente quiere resistir, pero si no se la organiza, si no se la convoca, si no se le propone algo, es difícil que sola así espontáneamente, digamos, participe, ¿no? Incluso ayer hacían algo, algunos se preguntaban por qué... qué lamentable, digamos, que la CETERA, que es un sindicato nacional, haya tenido una convocatoria tan pobre respecto del punto que es en la defensa del sistema educativo, y decían, bueno, es la desconfianza que tiene la gente en la conducción, ¿no? Totalmente, incluso porque la semana pasada, el 8, en la provincia de Buenos Aires, convocado por algunas seccionales multicolor y por un sindicato que no es el SUTEBA, se hizo un paro enorme que estuvo la gente además movilizada en la calle en gran magnitud. Entonces, que eso no se haya expresado ayer, expresa que la conducción de la CETERA no quiere que se exprese en la calle la fuerza de los trabajadores. Sí, así que bueno, empezamos, digamos, felicitando a la base docente, alrededor, vos que siempre vamos a contarle a la audiencia, la contadora de las marchas es Yasmín, y bueno, decía alrededor de 850 personas más o menos en la columna de Aten Capital. También hubo compañeros del interior que viajaron, habían otras seccionales, vi compañeros de Andacollo, vi compañeros de Chosmalal, vi compañeros de Picún. Bueno, por lo menos seguramente habían de otras seccionales, esos son los carteles que yo de Junín que alcancé a ver, ¿no? Sí, esos son los números cuando estábamos saliendo. Yo creo que fuimos más de 2.500 compañeros en la Casa de Gobierno porque se fue sumando gente a lo largo de la marcha, nuestra columna de Capital, del conjunto de la oposición y de las seccionales que se fueron sumando. También estuvieron con nosotros los jubilados insurgentes, los compañeros de los centros de estudiantes de la universidad, de la ESBA.
estuvo ADUNC, que también estaba con una medida nacional. Sí, entonces, fue una marcha muy, muy importante, con un grito común que era aumento salarial ya y asambleas en toda la provincia. Sí, destacamos que estábamos ahí enfrente que particularmente en esta ocasión no solamente era un sector de la vanguardia, sino que era la base que está pidiendo asambleas porque entiende respecto de la argumentación que se dio allí, y ahora ya nos metemos en el punto salario, que la discusión salarial tiene que ser antes de las elecciones, ¿no? Siempre ATEN arrancó todos los aumentos salariales importantes antes de las elecciones, y es más que llamativo, por decirlo de alguna manera, digamos, la actitud de la conducción provincial de no querer confrontar con el gobierno provincial y decir, bueno, después cuando... Totalmente. El 26 de octubre hay elecciones en todo el país para votar senadores y diputados nacionales, y el compromiso de la conducción provincial de ATEN de ir a hacer el principal acto del paro nacional en Cutralcó era para sacarnos del centro político de la provincia, para que el gobernador Figueroa, la ministra Soledad Martínez y todo puedan seguir haciendo como que vivimos en una provincia de maravillas en las que está todo fantástico, cuando los trabajadores están en la condición que están, que es la que vos nos vas a contar hoy, ¿no? Sí, y no quería hacer una mención al respecto de lo que decías, que sin ninguna argumentación tuvieron que cambiarlo por la fuerza de la asamblea, lo hicieron en capital, que no tiene que ver con esto interior versus capital, porque sabemos el esfuerzo que hacen los compañeros que se levantan a las 4 de la mañana para venir a una marcha en capital. O sea, somos muy conscientes de eso porque, digamos, entendemos la distancia. Y porque hemos trabajado en el interior. Por supuesto, eso es una ridiculez poner capital. El tema es que la Casa de Gobierno está acá, y eso lo sabe cualquier compañero o compañera, entonces hay que salir de esa discusión tan chiquita, tan infantil, tan inmadura de versus, cuando el tema es que la Casa de Gobierno está acá, y a quien tenemos que reclamarle esa mesa de negociación es al gobierno de la provincia. Y te agrego 2 cosas más. Sabemos que en muchas ciudades del interior de la provincia los compañeros están exigiendo asambleas, están descontentos con la situación salarial, de las condiciones laborales y de todo lo que vas a hablar vos hoy, pero además sabemos que, por ejemplo, en Zapala hubo compañeros y compañeras que quisieron viajar y que tuvieron que venirse a dedo desde Zapala, porque desde la conducción de esa seccional les dijeron que ya estaban ocupados los lugares. Vergonzoso totalmente, que no tiene nada que ver con la historia de ATEN. No. Entonces, bueno, vamos a un punto que queremos hoy, que es el gran título del programa de hoy, que es el régimen de licencias, franquicias, justificaciones. Anótense por ahí, hay un boletín que hicimos como ATEN Capital, donde tienen la síntesis de los derechos que tenemos adquiridos, pero esos derechos adquiridos los queremos dar en un marco, porque no vinieron de la nada, porque a veces cuando uno empieza a trabajar dice, bueno, todo esto es mi derecho, bueno, pero hubo personas que lo pelearon antes, y queríamos hacer mención a 2 o 3 cosas. La primera es que no sé si todos saben, bien, a partir del libro que hicieron los compañeros y compañeras de la historia de ATEN, no solamente de ATEN Capital, sino de ATEN en general, y la historia del sindicato, que es el hecho de que antes no se cobraba en el verano el sueldo docente. O sea, eso, digamos, cuando uno se lo dice a un docente, dice, no lo puede creer porque ya tiene asimilado, digamos, incorporado que cobra en el verano, que cobra en aguinaldo, y es algo que se logró en el año 1985. ¿Y sabes cómo se logró, Yasmín? Haciendo retiros. De ahí nacen los famosos retiros, porque había una conducción que no estaba dispuesta a sacar paros, entonces empiezan a hacer retiros. Una de las seccionales que hacía retiros más fuertes era ATEN Capital y ATEN Plotier, y a partir de esos retiros se logra la continuidad de los docentes que cesaban en diciembre. Me parece que es un punto para tener presente. También en el año 1991 se logra el 40% de zona, que es un montón de plata. Y respecto al presentismo, punto aparte, no es la primera vez que tenemos presentismo. La consigna de presentismo, el básico, no es algo que ha inventado la multicolor, es una consigna anterior que se planteó apenas salió el presentismo. El primer gobernador que puso el presentismo fue Salvatori, algunos se podrán acordar, y con una lucha muy grande, muy importante, muy masiva, que tuvo distintos métodos de lucha, se logró que el presentismo pase al básico. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez fue bajo el gobierno de Sovich, que tuvimos la huelga en el 2007, que fue una huelga, obviamente, donde asesinaron al compañero Carlos Fuentealba, pero ahí logramos que todas las sumas que estaban por fuera del básico pasen al básico, y logramos tener un sueldo de calidad. Y la tercera vez es esta que estamos viviendo ahora, que además de tener, nosotros hablábamos el otro día en la asamblea y decíamos, no solamente es un sueldo bajo, sino de mala calidad, tiene 2 componentes importantes,
y lo que necesitamos lograr es que ese presentismo pase al básico, no solamente, digamos, porque es un plus extorsivo, porque persigue a quienes se enferman y a quienes hacen paro, porque es principalmente, digamos, contra las medidas de lucha, sino además porque necesitamos recuperar el básico. Entonces quería tomar estos hitos que antes los docentes no tenían continuidad en el verano, el 40% de zona, por nombrar algunos hitos, porque hay muchos más, y quería tomar el hito del presentismo, porque en esta discusión política que estamos teniendo con el gobierno de la provincia de Neuquén y con la conducción provincial, se desestima la posibilidad de luchar porque ese presentismo pase al básico. Te quería preguntar o hacerte detener en algo, porque cuando nosotros decimos que el presentismo pase al básico, estamos diciendo que previamente o en paralelo el presentismo tiene que derogarse como tal. No estamos diciendo que quede la ley de presentismo en pie, es decir, que te descuenten de tu salario como hacen en Mendoza, porque ojo, que en Mendoza el presentismo tiene otro nombre, se llama ítem aula, y a las compañeras no es que les pagan un plus, sino que les descuentan del salario cuando se enferman. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, no queremos que el presentismo quede como una ley y solamente el dinero pase al básico. Queremos que se derogue. Lo queremos erradicar. Exactamente, y porque es un profundo ataque al régimen de licencias. Exacto. Conquistado, como vos venías diciendo, con grandes luchas, porque ningún derecho nos fue regalado. Y lo otro que yo quería señalar ahí es que hay un intento de hacernos creer que lo que ya es ley no se puede derogar, que no se puede ir en contra de lo que ya se definió y está votado. Bueno, lo que demuestra lo que vos estás contando es que con organización, con lucha y con determinación del sindicato de conjunto a enfrentar las políticas del gobierno, se logran tirar abajo cosas que parecen inamovibles. Bueno, me da un poco de gracia, no sé a quienes están escuchando o viendo, porque qué sé yo, la esclavitud era una ley y así para atrás, y no sé, toda la historia de la lucha de la clase obrera, en este caso de los trabajadores de la educación, las grandes luchas que han dado los trabajadores de la educación, y en ese sentido quería hacer mención a que también hubo un intento del gobierno provincial de generar un estatuto provincial, hicieron hasta un proyecto, pero hubo tanta resistencia. ¿Y cuál era el argumento, Janine? Que el estatuto era viejo. O sea, eso ya era, digamos... No sé si le suena. Sí, y bueno, y hubo tanta resistencia que lo tuvieron que archivar a ese proyecto. Entonces, me parece que está bueno recordar la historia, por eso hacía mención al libro de la historia de Aten, para poder poner en valor todas las luchas que hemos dado para tener un buen salario, para tener, digamos... porque eso tiene que ver no solamente con la calidad educativa, que a veces está mal usado, pero en relación a lo que vos decías de Mendoza, porque el gobierno de la provincia dice, esto es un extra. No es un extra. Cuando alguien gana 1.080.000 pesos, 70.000 pesos miserables más, es plata, porque significa capaz que pagar la boleta de la luz. Exactamente. Entonces, queremos derogar ese presentismo, como vos bien decías. Bueno, dos cositas. Sí. Antes de que te metas con eso otro. Vamos a ir un corte igual, porque ya estamos en casi 10 pero minutos. Antes del corte vos ya nombraste 2 veces el libro de la historia de Aten, que es de los compañeros Alejandro Castelar y Nancy Lazzarini. Muchas gracias. Estaba bien el apellido, Y Mario Gallardo. Sí, hay varios compañeros más que participaron también. Bueno, les pedimos que se queden un ratito y ya volvemos con algunos elementos más sobre CISO y el régimen de franquicias y licencias. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Bueno, veníamos hablando vos decías, intentaron hacer un estatuto del docente provincial. Y dar de baja el Estatuto Nacional del Docente. Hoy le ponen otro nombre, pero quieren avanzar sobre esto. Sí, ellos le llaman ahora convenio colectivo, es un intento viejo del gobierno, por eso nosotros defendemos el Estatuto del Docente, y como se ha demostrado, si hay algo que agregar, un derecho que agregar, se agrega, hay una resolución, no es necesario modificarlo. Nos parece importante porque si bien lo archivan, cuando saben que hay, digamos, resistencia, en este caso de parte del sindicato, porque siempre antes fue de parte del gobierno, hay que tenerlo ahí presente como una lucecita que diga defensa del estatuto. Nosotros lo que vemos es que no han podido avanzar con el convenio, pero, por ejemplo, el presentismo
y lo que están haciendo a través de CISO es avanzar contra los derechos conquistados dentro del estatuto del docente. Bueno, y ahí quiero, ahí quiero detenerme en 2 puntos que vamos a abordar ahora, que una es CISO y la otra es ART, en el marco de esto del régimen de licencias, porque ataca el régimen de licencias, ¿no? Yo recién decía que hay un folleto donde están todos los derechos, pero si eso es atacado por CISO, que la compañera Patricia le puso en el cuadernillo de legados el gran hermano, que es el gran hermano que nos controla. Primero vamos a pedirle a los compañeros y compañeras que, digamos, más allá de las críticas que tenemos respecto de esta aplicación CISO, que es la Junta Médica y el gobierno detrás, ¿no? Porque aparece como un ente ahí, digamos que no se sabe quién está atrás, es muy importante actualizar la información. Porque ellos están buscando, ¿cuál es el objetivo de CISO? Es buscar cualquier excusa para descontarnos. Primero, para no reconocer el certificado médico. Por otro lado, para perseguirte. Porque uno cuando se enferma, dicen las compañeras, yo estoy enferma, pero aunque esté muy enferma, aquí tengo que ir a buscar a mis hijos a la escuela. O sea, pasan cosas que las madres no dejan de ser madres solamente porque están enfermas. Y si justo cae ese médico, ese veedor, o cae en la casa del vecino, ellos buscan cualquier excusa para descontar. Entonces, primer punto, anótense, hay que actualizar el domicilio y el número de teléfono, no solamente en el PUD, sino que hay que actualizarlo en CISO. Si no lo hicieron, háganlo, porque esa va a ser una excusa para que después te quieran descontar. El otro día me pasó un caso de una compañera de la escuela 16, una compañera de 61 años, que lo había actualizado en el PUD. Llevamos la información concreta de que había sido así, igual le descontaron. O sea, porque no lo había hecho en CISO. Entonces, primer punto es actualizar el domicilio. Segundo punto es hacer el descargo en CISO, ¿no? En el mismo lugar que te informaron, digamos, que fueron a auditar y que te dijeron que no te encontraban, que el timbre no andaba. Hay que hacer el descargo inmediatamente y, por supuesto, se puede ir a reclamar ahí. ¿Cuál es el objetivo de esta Junta Médica? Como decíamos, atacar el régimen de licencias. Y están incorporando algo que también queremos hacer mención, que es, hay una discusión en relación al cuarto B y el cuarto A, ¿viste? Con las licencias de largo y corto tratamiento. Están aplicando que una vez que se te agota el cuarto B, aplican el cuarto A. ¿Qué quiere decir? Al revés. Una vez que se te agota el cuarto A... Que es por corto tratamiento. Sí. Y al revés también. Claro, lo que yo entendía que se estaba haciendo era que antes de esta gestión nueva, a vos del cuarto A se te agotaba, te pasaban directamente al cuarto B. No sucede más eso. No, sí, bueno, lo que te hacen es, vos podés seguir faltando, pero lo que hacen es, te descuentan. Eso. O sea, tenés el derecho a faltar, digamos, pero te va a venir el descuento en el recibo de sueldo. Solamente es considerado cuarto B aquellos certificados médicos de más de 15 días y donde el médico expresamente indica que es un largo tratamiento. Y eso es un problema, porque no todos los médicos lo expresan. Exacto. Eso es algo que cambió, que siempre fue así, pero ahora lo están aplicando, digamos, con mayor saña, si se quiere, y está afectando mucho a los compañeros. El tema es que también han perseguido a los médicos, entonces muchos médicos no se animan a dar certificados médicos, aunque la compañera esté enferma. Hay clínicas donde directamente no atienden más con instituto ni dan certificados médicos por esta razón. Sí, hay una persecución a los médicos, a los docentes, particularmente hacia los docentes. Los docentes. Por eso nosotros decimos, nosotros tenemos un régimen de licencias que tenemos que conocer, que tenemos que cuidar, pero si nosotros no derrotamos la política de la Junta Médica, de CISO, es decir, del gobierno de la provincia de Neuquén, este mismo gobierno que protege el TEP, es un problema político más profundo. Entonces podemos tener en el papel un régimen de licencia que de hecho no te lo dan de baja, porque no dicen atacamos el régimen de licencia, pero sí lo hacen con todas estas medidas. Entonces eso es un punto importante. Otro punto importante que queremos tocar en relación al régimen de licencias, justificaciones y franquicias es la situación de la ART. ¿Por qué queremos ¿Qué es la ART? Las ART son un gran invento, digamos, de los años 90. Me parece que es importante que sepamos esto porque no siempre existió así. ¿Qué quiere decir? Cuando un trabajador, saquemos de la escuela, cualquier trabajador, está en su lugar de trabajo y tiene un accidente de trabajo, sea cual fuere, la responsabilidad es de la patronal, ¿no? El empleador. En este caso es el gobierno de la provincia de Neuquén. En los años 90, para sacarse de encima esa responsabilidad, lo que hicieron es los tercerizaron, es decir, lo privatizaron. Y aparecen las ART como aparecieron las AFP, se llamaban las de la jubilación. Las de la jubilación, que son empresas
que digamos generalmente están detrás bancos. Significa aseguradora de riesgo de trabajo. Sí. ¿No? Y deberían ser las que cuando vos te accidentas en la escuela, sí, garantizan que vos sigas cobrando el salario, que tengas las atenciones que necesitas, médicas. Tienen un buen nombre, pero en realidad lo que hay detrás es como el negocio de los seguros de los autos. Lo que hacen es recaudan, porque en este caso hacen contrato con la patronal, en este caso con el gobierno de la provincia de Neuquén. Cobran por mes por la cantidad de afiliados que tienen. Exactamente. No sabemos la cantidad de plata. Entonces, ¿qué queremos decir acá? El primer punto es que todas las ART son malas, es decir, porque vamos a hablar particularmente de Horizonte. Tomen nota, esta ART... Que no es la que tuvimos siempre. No, antes teníamos otras, pero en general lo que queremos decir es que no estamos defendiendo ninguna ART en particular porque sabemos cuál es su rol y cuál es su origen. Ahora, ¿qué pasa? Esta ART Horizonte, esta empresa privada que presta servicios al gobierno de la provincia de Neuquén, que es del gobierno de la provincia de Río Negro, es decir, ¿quién es el gobernador de Beretinec. Exactamente. Hizo un acuerdo con la provincia de Neuquén que nosotros sospechamos, por lo menos pedimos información, que fue por contratación directa. Entonces, queremos saber cómo la contrataron a esa ART y queremos saber cuánto dinero la provincia de Neuquén le está pagando a la ART Horizonte por, entre comillas, asegurar a todos los trabajadores de la educación. Porque nosotros decimos, lo único que asegura Horizonte son sus ganancias. Porque abandona a los trabajadores de la educación. La semana pasada estuvimos fuimos sí, a las oficinas de Horizonte a hacer un reclamo por dos o tres compañeras específicas, pero pudimos dar cuenta a partir de ese momento también de la cantidad de denuncias que nos llegaron a través de nuestras redes, ¿no? De los mensajes que llegaron a cada una de las compañeras de la directiva, de compañeros de otros lugares de la provincia que les está pasando lo mismo. Que les pasó incluso lo mismo que le pasó a Karina Alderete, que es la compañera que la picó una araña en la pierna. En la escuela. En la escuela, y no querían cubrirlo. Y ahí, bueno, nos llegaron de Añelo, de otros lugares de Centenarios, que les había pasado exactamente lo mismo. Pero nosotros hace rato que veníamos notando que hay una política de la RT de ahorrarse plata. Entonces hace abandono de persona. ¿Y qué te dicen? Te dice que no. Y te manda a la superintendencia de riesgo de trabajo, que es el lobo cuidando las gallinas, digamos, ¿no? ¿Y qué dice la superintendencia? Te dice no, y entonces no, y además, quiero hacer una denuncia más, te mandan a que te asesores con un abogado privado, que muchas compañeras lamentablemente han caído en eso, por falta de información, y terminan sacando plata de su bolsillo para pagarle a un abogado privado, que debe ser algún acuerdo que tienen ahí con un grupo de abogados para hacerse su negocio. Entonces, ¿qué queremos decir de esto, con respecto a esto? Que vamos a hacer una presentación para averiguar las condiciones de contratación y la cantidad de plata, que no queremos más a esta RT Horizonte, que exigimos que sea un acuerdo que cubra a los trabajadores, y le decimos a los compañeros y compañeras que reclamen, porque a partir del reclamo que hicimos por Karina y por las otras dos compañeras que fueron, que en este momento no recuerdo el nombre, pero eran situaciones de digamos, la voz, que una es muy compañera ligada. No podía hablar y la otra compañera se había quebrado la nariz en la Traffic viajando, en la Traffic que pone el gobierno, viajando hacia Añelo, y no le querían reconocer como una... Dos accidentes de trabajo, una yendo a trabajar en la Traffic del gobierno y la otra la voz, que es algo. Entonces, ¿qué decimos con esto? Compañeros y compañeras, hay que reclamar. Comuníquense con nosotros, exíjanle a su conducción que reclame, porque si uno reclama, tienen que retroceder, pero más allá de las situaciones particulares o individuales, planteamos que hay que reclamar. Es mucha la información, lo sabemos, pero bueno, queremos compartirla. Antes de terminar el programa, queremos hacer un llamado para la próxima semana. Estamos viviendo en las últimas semanas una situación gravísima, en cuanto a los femicidios, en cuanto al incremento de la violencia contra las mujeres en todo el país. En los últimos 15 días ha habido alrededor de 16 femicidios, ni que hablar de también las niñas, jóvenes, mujeres que desaparecen, se las traga a la tierra y no y ni la policía, ni el gobierno, ni nadie da respuestas de lo que pasa con esas chicas. Venimos de una marcha muy importante esta semana en Neuquén Capital, pero la semana que viene vamos a tener una instancia el día 21. Sí, porque nosotros lo que planteamos desde la comisión directiva, esto se lo decimos a todas las trabajadoras de educación y a la comunidad, es que nosotros decimos que hay una situación de vulnerabilidad
que hay responsabilidad, que el Estado es responsable, que los gobiernos son responsables. No es solamente un problema de machismo, así como lo caracterizan algunos sectores. Por supuesto que hay problemas culturales, pero hay una base material que tiene que ver con una red de corrupción, de dinero, de droga, de trata. Yo, digamos, me anoté algunos nombres acá. Hablamos de Luciana, una estudiante desaparecida, Norma y Luz, el doble femicidio, Azul, Silvia Cabañares, ¿no? Que apareció muerta también, con una situación tremenda. No importa que haya sido en Río Negro, porque es toda la zona del Alto Valle. Entonces estamos denunciando que hay responsabilidad política y que el mismo gobierno que judicializa a los que luchan, que pone todo en la justicia, que permite por el otro lado, digamos, que se lleven un niño, que hasta el día de hoy no sabemos dónde está el niño M, que ingrese la policía. Es decir, hay una situación de muy grosera, ¿no? De injusticia y de vulneración de las mujeres y de los niños, de las infancias, en una provincia que tiene todos los recursos y toda la plata que sí, no podría pasar si no hubiera, digamos, una complicidad, ¿no? Pero que a la vez es el lado B de los lugares como Vaca Muerta. Exacto. O sea, en todos los lugares donde hay grandes empresas de extracción petrolera, minera, la Maquila en México, Sí. Digamos, tienen esto de la mujer como una mercancía, que puede ser utilizada para cualquier cosa y descartada. Uh-huh. Eso por un lado, pero por otro lado yo quería hacer referencia también al doble femicidio de Córdoba, llevado adelante por un hombre uruguayo que estaba impulsando una organización que se llamaba Varones Unidos, uh-huh, y que en Argentina tiene su red, digamos, con Laje, con Márquez, con los ideólogos de La Libertad Avanza, que son los que dicen que las denuncias que hacen las mujeres sobre violencia son falsas y que los hombres tienen que defender sus derechos. Bueno, este señor que tenía todo este discurso y que es de los mismos que sostienen toda la ideología antiderechos de las mujeres, uh-huh, de La Libertad Avanza, llevó adelante el doble femicidio de Córdoba. Claro, a todo ese marco social, político, económico que nosotros planteamos, por supuesto que hay una avanzada porque hay un aval desde el gobierno. Sí, y hay una quita de presupuesto, además concreta, para todo lo que tiene que ver con proteger a las mujeres en situación de violencia, por, uh-huh, ejemplo. Lo que exigimos es protección y exigimos un trabajo digno, con condiciones para la juventud, mujeres, chicas jóvenes, chicos jóvenes que son nuestros estudiantes. Por eso Aten Capital es parte de esto, no mira para otro lado, y vamos a ser parte de la movilización del día 21, los llamamos a participar masivamente. Creemos que hay que movilizarse, que hay que meter presión al gobierno porque no queremos que Neuquén se transforme en una ciudad Juárez, y eso lo vamos a parar movilizadas. Bueno, muchas gracias por escucharnos, les pedimos que nos ayuden a compartir, que socialicen el programa y que participen. Nos vemos en la marcha, ¿sí? Nos vemos en la marcha y en toda la provincia, que si pueden marchar ese día, estamos convocándolas. Muy bien, muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.